Aún continúan los combates por el Reichstag, pero la Cancillería de Hitler ya ha sido tomada. ¿Planes de esclavización de los pueblos? Hoy el mundo entero conoce bien esos planes. Primero, apoderarse de Europa occidental. Sin el dominio de Europa, no somos nada. Europa es Alemania, Hitler. Después, una campaña relámpago contra Rusia. Si queremos crear un gran imperio germánico, debemos exterminar a los pueblos eslavos. Hitler. Luego, atacar a Gran Bretaña a través de Oriente Medio. India. Canadá. Golpear a Inglaterra en sus puntos débiles, en la India y en Canadá. Hitler. Después, a través del Mediterráneo, avanzar hacia África. África debe ser un dominio alemán. Hitler. Y desde allí, cruzar el océano hacia el hemisferio occidental. Alemania sería grande y rica si capturáramos las minas mexicanas. ¿Por qué no encargarnos de eso? Hitler. Y por último, llegar a los Estados Unidos. Derrotar a los anglosajones e incorporar a Estados Unidos al imperio mundial alemán. Hitler. Pero no eran solo sueños. Lanzaba paracaidistas al norte de Noruega. Su Afrika Korps en África. Tras conquistar Europa, sus ejércitos blindados invadieron África y se acercaron a Alejandría. Sus submarinos hundían barcos cerca de las costas americanas. En esos días se creía vencedor del mundo y hasta estaba dispuesto a compartir algo de su gloria con su amigo Mussolini. Impulsado por victorias fáciles, Hitler se atrevió a lanzar sus tropas contra la Unión Soviética. Muchos creían entonces que no existía en el mundo una fuerza capaz de detener el avance de su ejército. Pero en su camino se alzó Stalingrado. El Ejército Rojo detuvo esa gigantesca maquinaria de guerra y aplastó a los asesinos y violadores nazis. En el humo de los incendios de Stalingrado nació la victoria y la gran gloria del Ejército Rojo. Desde allí comenzó el asalto a Berlín. El Ejército Rojo los expulsó desde el Volga. Los empujó a través del Don. Miles de cañones y tanques fueron lanzados a los campos de batalla. Atravesaron el Desna. Mientras retrocedían, los nazis quemaban aldeas, volaban fábricas, destruían rutas. El Ejército Rojo los persiguió hasta más allá del Dnieper. Miles de cadáveres alemanes quedaron en los campos. El Ejército Rojo los cazaba en Ucrania, los ahogaba, los cercaba, los destruía. Pasaron el Dwina. Los expulsaron más allá del Niemen. Atrás quedaban las tierras soviéticas liberadas. Al frente, Europa y sus pueblos oprimidos. El Vístula. El enemigo ha sido arrollado y vencido. El Ejército Rojo alcanzó la última línea fluvial antes de Berlín. El Ejército Rojo llegó al Oder. Ahí está, el Oder. 4 años de guerra quedaban atrás. 4 años de duras campañas y grandes victorias.
El Ejército Rojo llegó aquí con experiencia, templado por la guerra, fuerte y más preparado que nunca para asestar el golpe final. Los alemanes llamaban al Oder el río del destino. Ahora, el destino de ese río alemán estaba en manos del soldado ruso. Quedaban pocos días para el inicio de la operación. Se acercaban los últimos trenes. Cientos de trenes ya se habían adentrado en los bosques. Decenas de miles de toneladas de combustible se ocultaban bajo tierra. Toda la noche, hasta el amanecer, se acumulaba material militar en la orilla occidental rusa. Allí, en un pequeño terreno arrebatado al enemigo, había que concentrar fuerzas para un golpe de enorme potencia. Desde esa cabeza de puente comenzaría el avance sobre Berlín. De regreso del cuartel general del comandante supremo, el mariscal de la Unión Soviética Zhukov volvió al frente. Ese mismo día se celebró una reunión del Consejo Militar con los mandos del frente. Allí se reunieron los generales, veteranos de las grandes campañas de la Guerra Patria. Combatieron en Stalingrado, Kursk, Orel. Lucharon por Gomel, Bobruisk, Vitebsk. Liberaron Polonia, Lublin, Varsovia, Poznan. Llevaron a sus tropas hasta el Oder. Hoy se les asignaba una gran misión. El comandante supremo, Mariscal Stalin, les encomendó tomar la capital de la Alemania nazi y alzar la bandera de la victoria sobre Berlín. Zhukov presentó a sus generales el plan del comandante supremo. El plan era el siguiente. Las tropas de Zhukov golpearían de frente, se acercarían a Berlín y lo rodearían. Las tropas de Konev marcharían para unirse con los aliados y asegurar la operación desde el sur. Las tropas de Rokossovski cruzarían el Oder y avanzarían desde el norte. En el mapa en relieve, los comandantes ensayaban la batalla por Berlín. Todos, del general al soldado, se preparaban para cumplir la histórica tarea del camarada Stalin.
Todo estaba listo para la ofensiva final. Reinaba el silencio en la cabeza de Puente. Durante la noche, a las 4 en punto, 22.000 cañones abrieron fuego repentinamente sobre las defensas enemigas. La batalla continuaba, un ataque de artillería de potencia colosal. Entre el Oder y Berlín, donde se desarrollaban los combates, los alemanes habían levantado 4 líneas defensivas fortificadas, cada una diseñada para ofrecer larga resistencia. Habían retirado tropas del frente occidental para concentrar aquí un ejército de 500.000 hombres. Este era el plan defensivo alemán. Este era nuestro plan de ataque. Hoy, ambos chocaron en el campo de batalla. Todas las órdenes del combate se coordinaban desde el puesto de mando del mariscal Zhukov. Nuestros bombarderos atacaban posiciones fortificadas y reservas enemigas en todos los caminos hacia Berlín. En la brecha se introdujeron los tanques.
El éxito del avance era ya evidente. Se trasladaban nuevas unidades a la cabeza de puente. El primer frente ucraniano entraba en acción. El mariscal Konev condujo sus tropas hacia Berlín. Nuestras fuerzas estaban al ataque. La sorpresa del primer golpe y su enorme fuerza determinaron el desenlace de la operación. En poco tiempo se superaron las alturas de Zelov, se atravesaron canales y lagos, se destruyeron fortificaciones y centros de resistencia. Empujando al enemigo hacia las murallas de su condenada capital, el Ejército Rojo alcanzó Berlín el 21 de abril. Ahí está, Berlín. No era la primera vez que tropas rusas llegaban a los muros de esta sombría ciudad, foco de guerras y violencia. Berlín se rindió a las tropas rusas en 1760 y los alemanes se inclinaron ante su vencedor, el general ruso Chernyshov. Bajo estas banderas entraron triunfantes los soldados rusos. Conservamos esas banderas con reverencia. Estas trompetas fueron las primeras en anunciar la victoria del arma rusa sobre Berlín. Conservamos esas trompetas. Este es el acta de capitulación firmada por los alemanes el 9 de octubre de 1760 a las 4 de la madrugada en la ciudad de Berlín. Conservamos ese acta. Hoy, los cañones rusos vuelven a estar frente a los muros de Berlín. El soldado ruso vuelve a combatir por la libertad y la felicidad de los pueblos. En los suburbios comenzaron inmediatamente combates encarnizados.
Hasta ahora, los berlineses solo conocían la guerra por los triunfalistas partes de Goebbels, pero ahora la guerra había llegado a Berlín, a sus calles. Había irrumpido en sus patios, en sus casas. El miedo los empujaba a los sótanos. El hambre los sacaba a las calles. Miedo y hambre, eso es lo único que les dejó Hitler en lugar de las prometidas riquezas. Los combates se libraban en cientos de calles y callejones. Y muchas veces la gente no sabía qué ocurría a la vuelta de la esquina. Pero el frente avanzaba, comprimiéndose como un solo cuerpo, con el objetivo de rodear Berlín. Frente a ellos, nuevas calles, nuevos barrios. Pero cada soldado sabía que en algún lugar, en el corazón de esa inmensa ciudad de piedra, acabarían el fascismo, la guerra y su duro viaje de 4 años. El 25 de abril, Berlín fue cercado. El primer frente bielorruso se unió a los ejércitos del primer frente ucraniano y cerró el cerco de Berlín. Para entonces, la situación era esta. El ejército de Kuznetsov se cernía sobre el centro de Berlín desde el norte. El ejército de Bersarin avanzaba hacia el centro desde el este, pero los alemanes ofrecían una resistencia particularmente feroz. El ejército de Chuikov se dirigía hacia Tempelhof. Desde el sur y el suroeste se acercaban las fuerzas del mariscal Konev. Aquí, en estas...
Mirad esos ojos, mirad esa multitud, esas manos que se alzaban con el grito de Heil Hitler. Ahora esas mismas manos se extienden humildemente por un pedazo de pan. Y el Ejército Rojo les da ese pan. Esta joven soldado herida tiene muchas cuentas pendientes con los alemanes. Pero el Ejército Rojo no se venga de los civiles ni mata a mujeres y niños. Los alimenta. Estos no ofrecen resistencia. Se rinden sin oponer lucha. Pero también guarda otros recuerdos más sombríos. Una vez trajeron aquí al mismísimo Benito Mussolini. Acababa de ser rescatado de su cautiverio por unos fanáticos nazis. Hitler recibió aquí a su amigo accidentado. Tristes memorias para el mayor. Tempelhof ya ha quedado atrás. Nuestra artillería golpea el mismo centro de Berlín. La noble competencia impulsa a los soldados hacia adelante. Incluso por la noche, los combates continúan con la misma ferocidad. Berlín ardía. Pero los berlineses ya conocían bien ese denso humo de incendio. Aquí Hitler incendió el Reichstag. Y eso fue el inicio de un incendio que se propagó por todo el mundo. Aquí, los fascistas quemaban en hogueras las grandes obras del genio humano. Aquí marchaban con antorchas los fanáticos hitlerianos, evocando la Edad Media. Aquí se formó un ejército de asesinos, futuros verdugos de Majdanek, Auschwitz, Treblinka. Desde aquí, los incendiarios marcharon por toda Europa. Y ese fuego de guerra, encendido aquí en Berlín, regresó de nuevo a Berlín. En el mismo centro de la ciudad luchan nuestros soldados. Y también en el centro de Berlín, los burgueses alemanes saqueaban y destruían sus propias tiendas. Este insólito combate lleva ya 8 días. Los soldados sienten la victoria cerca y cada uno quiere participar en su culminación. Morteristas compiten con artilleros, infantes con tanquistas, todos avanzan. Es duro perder camaradas en estas últimas horas, cuando la victoria está tan próxima.
Desde el sureste, las unidades de élite de Chuikov irrumpen en el centro de la ciudad. Desde el norte, el ejército de Kuznetsov avanza hacia el Reichstag. Ya ha tomado el distrito de Moabit y ha llegado al río Spree. Al este, conteniendo y aplastando al enemigo, lucha el ejército de Bersarin. Todo se cierra en un anillo que aprieta el centro de la ciudad, más cerca y más cerca del Reichstag. Detrás de esa catedral está el Reichstag. La furia del combate ha alcanzado su punto máximo. Pero incluso en esos minutos de feroz lucha, el soldado ruso conservó en su corazón la compasión y la grandeza. Berlín se ha rendido. Los alemanes entregaron sus armas ante el ejército rojo y se rindieron. Así concluyeron sin gloria esta última batalla. Decían que los rusos nunca estarían en Berlín, y 10 días después perdieron su capital. Un tiempo insignificante, si lo comparamos con la heroica defensa de Leningrado, Sebastopol, Stalingrado. Ese día se rindieron 130.000 soldados y oficiales alemanes. Y en las paredes de las casas aún podían leerse los lemas. Nunca capitular. Pero no es casualidad que en cada ventana ondee una bandera blanca. Cada ventana había jurado lealtad a Hitler. Este es el general de artillería Weidling, quien comandaba la defensa de Berlín. El 2 de mayo firmó la orden de rendición y se entregó con su Estado Mayor. Un encuentro sin gloria. Durante el interrogatorio, el general Weidling declaró al mando soviético que había visitado a Hitler el 29 de abril y que éste insistía en continuar la resistencia. Hitler esperaba que el 9º ejército alemán, operando al sureste de Berlín, junto con otra fuerza que combatía a los aliados al suroeste, con apoyo de unidades acorazadas, rodearan y destruyeran a las tropas soviéticas. Antes de eso lo había visto hace un año, dijo. Me quedé atónito al verlo esta vez. Era un despojo humano. Estaba sentado, completamente abatido, en su sillón. Sus manos colgaban sobre el mapa. Hablaba con voz baja, apenas audible, y se trababa al hablar. Era un hombre acabado. Ese mismo día, el vicealmirante Voss identificó entre los cadáveres el cuerpo de Goebbels.
Calla la radio que durante tanto tiempo envenenó al mundo con discursos de odio y violencia. Berlín fue visitado por el mariscal de la Unión Soviética, Georgi Zhukov. Acompañado del comandante de Berlín, el coronel general Berzarín, del miembro del Consejo Militar, teniente general Telegin, y del teniente general Bokhov, el mariscal recorrió los escenarios de los recientes combates. El monumento a Guillermo I. El Estado Mayor. Aquí, durante décadas, se gestaron los planes de muchas guerras. La columna de la victoria. Los tanquistas del coronel general Bogdanov hallaron estas banderas. Con ellas, los alemanes marcharon 2 veces a la guerra por el dominio del mundo y fueron derrotados 2 veces, bajo el signo del águila prusiana y bajo la esvástica nazi. Ese día, en las calles de Berlín, los vencedores se encontraron con franceses, belgas, estadounidenses, polacos, noruegos y británicos liberados. En una calle, los guardias soviéticos se toparon con el héroe de Stalingrado, el célebre Chuikov. Un buen encuentro. El mariscal en jefe de la aviación Novikov, junto al coronel general Rudenko. En el Reichstag se toman fotografías los soldados y comandantes. Estas imágenes conservarán durante generaciones el recuerdo de los grandes días de la victoria sobre Alemania. En estos muros está escrito: Berlín seguirá siendo alemán. Sí, seguirá siendo alemán. Como dijo el camarada Stalin, los Hitlers vienen y van, pero el pueblo alemán, el Estado alemán, permanece. Pero los alemanes no podrán borrar jamás de la historia estas inscripciones trazadas por la mano del soldado ruso sobre la ciudadela del imperialismo alemán. Stalin dijo que, desde ahora, sobre Europa ondeará la gran bandera de la libertad de los pueblos y la paz entre las naciones.
documental soviético La caída de Berlín, dirigido por Yuli Reisman y Yelizaveta Svilova, es una obra maestra del cine de propaganda en su dimensión más sofisticada. Lejos de limitarse a un registro pasivo de hechos, la película es una construcción minuciosa de la narrativa oficial soviética sobre la derrota del Tercer Reich. Fue estrenada en 1945, apenas unos meses después del fin de la guerra, y se convirtió inmediatamente en una poderosa herramienta audiovisual al servicio del Estado. Desde el punto de vista técnico, el documental se erige sobre una monumentalidad estética que busca magnificar la victoria soviética. Las tomas panorámicas de Berlín en ruinas, contrastadas con el avance inexorable de las tropas del Ejército Rojo, no son casuales. Son escenas meticulosamente editadas para sugerir un relato mesiánico. La cámara se mueve con deliberación entre los restos del Reichstag, el búnker de Hitler y las columnas de tanques soviéticos que avanzan como columnas de hierro que devoran el fascismo. La edición, a cargo de Svilova, figura clave del cine soviético y colaboradora de Giga Vertov, es precisa, rítmica, casi sinfónica. El montaje se organiza como una ascensión dramática hacia el clímax final. La toma de Berlín. El uso de transiciones, contraplanos y sobreimpresiones tiene una función clara: no ilustrar los hechos, sino exaltarlos. En esta lógica, la verdad histórica se subordina al poder del relato. La narración en voz en off, en tono solemne, articula la ideología del régimen. Cada victoria del Ejército Rojo se presenta como justicia restaurada, como redención del sufrimiento del pueblo soviético. No hay espacio para la duda, la ambigüedad o la crítica. La voz es la del Estado, omnisciente y definitiva. La música, firmada por compositores del realismo socialista, refuerza la carga emocional de cada secuencia. La partitura alterna marchas solemnes con motivos melancólicos cuando se muestran cadáveres o poblaciones desplazadas, pero siempre culmina en la exaltación de la victoria. No hay silencio inocente, cada segundo está al servicio del patos. La caída de Berlín no es simplemente una crónica de la batalla final en Europa. Es una operación cultural compleja que busca reescribir el pasado reciente desde una clave moralizante. La Segunda Guerra Mundial, en esta visión, no es un conflicto entre potencias, sino una cruzada entre el bien y el mal. El bien tiene nombre: Unión Soviética, y su cara visible es Iósif Stalin. Aunque el documental evita mostrarlo de forma directa en cada secuencia, la figura de Stalin flota como una presencia casi divina. Las alusiones a su liderazgo, su visión estratégica, su inspiración al pueblo están presentes en cada avance del Ejército Rojo, como si la guerra hubiese sido ganada por un solo hombre y no por millones de soldados y trabajadores. Este tipo de representación entronca con la tradición del culto a la personalidad. Stalin no aparece simplemente como líder militar, sino como padre de la victoria. El enemigo es retratado como bestial, degenerado y cobarde. Las imágenes de soldados alemanes derrotados, con los rostros desencajados, refuerzan esta percepción, mientras que los soviéticos son figuras heroicas, estoicas y morales. Pero no todo el foco está en los militares. También hay una clara intención de representar al pueblo alemán como víctima del nazismo y, por tanto, pasible de redención bajo la tutela soviética. En algunas escenas se muestran ciudadanos alemanes que entregan flores a los soldados soviéticos, dando la impresión de una liberación voluntaria. Esta imagen responde al discurso del Partido Comunista sobre la necesidad de reeducar Alemania y al intento de consolidar la futura RDA como un Estado hermano. En el ecosistema de documentales de posguerra, La caída de Berlín se distingue por su grandilocuencia y su enfoque claramente ideologizado. Mientras que en Occidente, películas como The True Glory del mismo año, codirigida por Garson Kanin y Carol Reed y producida por los gobiernos británico y estadounidense, también celebraban la victoria aliada, su enfoque era distinto. The True Glory ponía el énfasis en la colaboración multinacional,
en el sacrificio compartido y en la necesidad de evitar futuros conflictos. La narración era coral, con testimonios de soldados estadounidenses, británicos, franceses y hasta alemanes. En cambio, la caída de Berlín elimina todo rastro de pluralidad. La victoria es soviética, la historia es soviética, el relato es soviético. Si los aliados aparecen, es de forma marginal. Los estadounidenses apenas figuran en el documental y los británicos brillan por su ausencia. Es una representación intencionalmente parcial que busca cimentar la idea de que la URSS fue la única fuerza decisiva para la derrota del nazismo. Este contraste revela no solo diferentes estrategias narrativas, sino también distintas funciones ideológicas. Mientras en Estados Unidos el documental de guerra se orientaba hacia la reconciliación posbélica y la construcción de una identidad democrática, en la Unión Soviética servía como instrumento de cohesión nacional, justificación del sufrimiento y legitimación del poder absoluto del Estado. No obstante, el estilo de Reisman y Svilova tiene deudas estéticas evidentes con el cine de guerra de otras naciones. El dinamismo de las cámaras en movimiento, el uso de primeros planos emocionales y los travelings de combate remiten a la obra de Frank Capra Why We Fight o al realismo lírico de Humphrey Jennings. Pero la gran diferencia es que estos recursos son puestos al servicio de una épica revolucionaria que reinterpreta la historia como una sucesión de actos heroicos bajo la guía de un líder supremo. La principal diferencia entre la perspectiva soviética y la occidental sobre el fin de la guerra, y en concreto sobre la caída de Berlín, radica en la interpretación moral y política del conflicto. En La caída de Berlín, la batalla final es el apocalipsis del nazismo, pero también el génesis de una nueva era. El Ejército Rojo no destruye, purifica, no conquista, libera. Esta narrativa es profundamente mesiánica. En este relato, los soviéticos no son simplemente soldados, son redentores. No hay ambigüedad moral ni espacio para la duda. En los documentales occidentales, incluso en los más patrióticos, hay al menos una pretensión de matices. La guerra se muestra como una tragedia necesaria, como una prueba de resistencia colectiva. El énfasis no está tanto en la gloria, sino en el costo humano. En Nuit et Brouillard, de Alain Resnais, por ejemplo, la guerra se aborda desde una perspectiva crítica, casi existencial, que denuncia los horrores de los campos de exterminio y cuestiona la pasividad de los espectadores. Este tipo de reflexión está completamente ausente en el documental soviético. El espectador occidental, incluso en 1945, era tratado con un mínimo de complejidad. En cambio, el espectador soviético era conducido como un feligrés. Debía sentir gratitud, admiración, temor reverencial. El objetivo no era informar, sino transformar la conciencia. La victoria no era solo una realidad bélica, era una realidad moral, espiritual, casi metafísica. Hay una belleza cruel en la caída de Berlín, una estética monumental que seduce tanto como inquieta. La ciudad destruida se convierte en un escenario teatral de la justicia histórica. Cada plano está calculado para reforzar la idea de que la historia tiene un sentido, y ese sentido lo encarna la Unión Soviética. El documental puede ser visto como una prolongación del realismo socialista en el plano cinematográfico. Su misión no es representar la realidad tal como fue, sino tal como debía haber sido según los postulados del partido. La verdad histórica se convierte en un producto manipulable, modelado a la medida del relato victorioso. La belleza visual, ruinas bañadas por la luz, banderas ondeando entre escombros, encubre el horror, pero también lo transfigura en gloria. Lo que hace que esta obra destaque entre los muchos documentales de guerra de la época es su absoluta falta de cinismo. Todo está narrado con la fe de un creyente. El espectador no es invitado a reflexionar, sino a adherirse. El montaje no plantea preguntas, impone certezas. Pero el tiempo ha hecho su labor. Hoy, La caída de Berlín
puede verse no solo como una pieza de propaganda, sino como un testimonio de época. Refleja con nitidez la visión que el régimen tenía de sí mismo y del mundo. Su estudio permite entender cómo se construye una mitología política, cómo se manipulan los símbolos, cómo se modela la memoria colectiva. La caída de Berlín es una de las cumbres del cine de propaganda soviético. Su poder estético, su estructura dramática y su mensaje ideológico hacen de ella una obra clave para comprender el uso del cine como arma política en el siglo XX. Comparada con sus equivalentes occidentales, revela diferencias profundas no solo en estilo, sino en cosmovisión. Mientras en Occidente la victoria se presentaba como un esfuerzo colectivo, en la URSS fue la epifanía de un régimen. Donde los aliados hablaban de sacrificio, los soviéticos hablaban de redención. Donde unos mostraban los costes humanos, otros mostraban la gloria del acero y el fuego. Hoy, este documental sigue siendo un documento esencial para entender cómo se filma el poder, y también cómo se manipula la historia a través del celuloide.